Hola estudiantes, muy buen día. Bienvenidos a esta segunda sesión de la materia de psicología. El nombre de la sesión será Psicología Filosófica y en este punto te comparto que todas las disciplinas, todas las ciencias, todas las áreas de estudio en las cuales se pueda desempeñar el ser humano tienen su punto de partida en la filosofía. En este caso, psicología filosófica nos habla del surgimiento y de una primera definición en pañales ante los ojos de la historia de lo que significa psicología. En la actualidad, el término y la ciencia de la psicología tiene diferentes aplicaciones y un amplio abanico de ramas y de ámbitos en los cuales psicología aplica. De manera concreta, le puedo anticipar que psicología moderna, psicología contemporánea, se centra al estudio y conocimiento de los distintos funcionamientos y capacidades mentales superiores, aunque también existen áreas específicas de amplio alcance en la actualidad, como lo es la psicología clínica, la psicología laboral, la psicología del aprendizaje, la educativa y la psicología social. Pero bueno, esos serán temas que muy probablemente estemos trabajando en algunos bloques más adelante. Por lo pronto, esta unidad número 1 lleva por título Psicología como Ciencia y vamos a estar trabajando 4 líneas temáticas de manera específica. Al término de esta unidad, vamos a estar elaborando una actividad integradora. Y en la actividad integradora, yo voy a tratar de poner a prueba tus conocimientos y tu aprendizaje a lo largo de la unidad. El primer tema con el que vamos a dar arranque a esta unidad número 1, Psicología como Ciencia, es un aspecto histórico, donde vamos a estar haciendo un repaso de cómo ha evolucionado esta ciencia, cómo surge y cómo sus alcances fueron diversificándose. El segundo tema de la unidad es qué estudia la psicología. El tercer tema son las ramas de la psicología y cerraremos esta primera parte de la asignatura, esta unidad número 1, con los métodos de la psicología. Nosotros nos encontramos en un nivel de bachillerato. Quiero comentar contigo antes de empezar el desahogo de los temas que en el nivel bachillerato nos encontramos en un ámbito donde recibimos como muestras gratis de las diferentes áreas de estudio y desarrollo disciplinar a las que nos podemos dedicar profesionalmente. En este caso, la psicología es un campo, sí, de la ciencia en su forma pura, pero también aplicada. Y como te lo comenté, psicología tiene muchísimos alcances. Y por acá vamos a estar nosotros manejando estos conceptos, estos alcances, y vamos a aprender un poquito sobre cómo funcionan y cómo se desencadenan algunas funciones a nivel psicológico. Quiero ser muy puntual con ustedes. Nosotros no nos estamos preparando para ser psicólogos ni psicólogas. Sin embargo, sí tenemos que tener al menos una noción de cómo funciona el cerebro y solo a través de este conocimiento es cómo nosotros podemos estar generando escenarios que nos permitan crecer de manera personal y profesional. Y bueno, una vez que ya hemos dado esta introducción, que ha sido algo extensa, debo decirlo, es momento de que arranquemos con nuestro tema número 1, historia de la psicología. Lo cierto es que la historia de la psicología representa un largo camino y aquí he intentado hacer una pequeña línea del tiempo. En esta línea del tiempo podemos encontrar 4 épocas de manera específica. Estas 4 épocas consisten en el mundo griego o el antiguo griego, el siglo XVII, el siglo XIX y el siglo XX. En el mundo griego
podemos estar encontrando el surgimiento no solo de la psicología, sino también de la filosofía. La filosofía nace en la antigua Grecia debido al tiempo de contemplación que tenían los griegos. Después de una época de bonanza, de conquistas y de poderío, los griegos antiguos empezaron a diversificar su sociedad, de manera que había dos grandes ciudades, Atenas y Esparta. En Atenas se destinaban los liceos o centros educativos a donde irían los futuros gobernantes de la antigua Grecia, mientras que en Esparta se destinaban a aquellos hombres con capacidades sobresalientes en el campo de lo psicomotriz o en el campo de la fuerza, y eran preparados como guerreros y capitanes de la milicia. Junto a la filosofía en la antigua Grecia surge el concepto del alma, donde el alma era un ente humano que trataba, digámoslo así, de orientar los pensamientos, los sentimientos y las conductas. Vamos a estar viendo que las raíces de la psicología se encuentran en este contexto filosófico porque el concepto de psicología en la antigua Grecia, por definición, se centraba al estudio del alma. En el siglo XVII comienzan a surgir otros alcances donde se pretende separar el concepto de alma debido al objeto de estudio que era meramente científico. Estamos hablando del siglo XVII, por ahí de la época del 1600, del 1699, y bueno, aquí se abandona este concepto del alma para empezar a incorporar desde la antigua Grecia el concepto de mente. A mediados del siglo XVIII, comienzos del XIX, surgen algunos conceptos donde la mente comienza a verse enrolada con el campo de la fisiología. Aquí es donde psicología como ciencia de la mente, empieza a tener un ámbito inclusivo en el campo de la medicina y la anatomía. Ya entrados en el siglo XIX, comienzan a surgir algunos conceptos relativos a la conducta y a mediados del siglo XIX, de cara al siglo XX, surge el método científico, donde se consolida, por allí de 1930, a la psicología bajo el método científico a través de la rama del conductismo. Pudiéramos citar nosotros, así a manera de resumen, antes de empezar, tres datos específicos que van a ser motivo de reactivo o pregunta para nuestros exámenes. Como primer punto de la historia de la psicología, es importante resaltar algunos antecedentes filosóficos. De la antigua Grecia vamos a tratar los alcances de Platón y de Aristóteles, mientras que del siglo XVII vamos a rescatar el pensamiento, razonamiento de Descartes. Posteriormente, y esto lo estaríamos dejando para la siguiente sesión, el nacimiento de la psicología como ciencia, que a partir de aquí es donde comienzan a surgir las diferentes ramas de la psicología. Tres que nos interesan porque son las más antiguas, son el estructuralismo, el funcionalismo y la Gestalt. De estos, la Gestalt en nuestros días consiste en una forma de psicoterapia, en una forma de conceptualización de la persona que se aplica en consultorio para generar tratamiento, mejora, acompañamiento y psicoeducación en el cliente. Y por último, para cerrar este tema de historia de la psicología, estaríamos trabajando el subtema de teorías clásicas.
Las teorías clásicas son estas que surgen entre el siglo XIX y el siglo XX, que vienen a ser la psicología pura y aplicada de nuestros tiempos. Aquí estaríamos trabajando ramas específicas de la psicología, como el psicoanálisis, el conductismo, la psicología humanista y la psicología cognitivista. Y bueno, aquí ya tenemos una panorámica, por eso la importancia de este tema, porque nos va a estar abarcando estas raíces y nos va a centrar en un punto donde surge el objeto de estudio de la psicología, especializándola como ciencia, pero también enrolándola a un campo de las ciencias conocida como ciencias de la salud. Y empezamos con Platón y este rastreo histórico. Platón hablaba acerca de que existía un mundo interior. Este mundo interior, Platón lo solía denominar dualismo. Este dualismo consistía en un cuerpo físico y en un cuerpo no físico, pero que era de proporciones infinitas y que se movía en un plano diferente a la realidad que nos rodeaba. Platón postula un mito conocido como el mito de la caverna, donde Platón utilizaba esta comparativa de una caverna con la cual Platón decía que todos teníamos acceso a esta caverna. El mito de la caverna es básicamente una alegoría que busca de cierta manera enseñar de manera pedagógica y filosófica cómo funciona este pensamiento. No olvidemos que en la antigua Grecia, por acá, se trabaja el aspecto de que la psicología es el alma. En este punto no existe el concepto de mente. Te explico así rapidito, aunque no lo tengo en pantalla. El mito de la caverna nos decía que había prisioneros y prisioneros libres. Los prisioneros eran los seres humanos. En esta caverna, muy similar a cómo vivían los cavernícolas, se veían proyectadas entre sus muros sombras y otro tipo de figuras. Estas sombras eran apariencias pertenecientes al mundo sensible, es decir, el mundo que nos rodea de la vida real. Mientras que fuera de esta caverna, lo que generaba las proyecciones era el sol. Debajo de este sol se encontraban las ideas, pero también las ideas del bien. Y el prisionero libre venía a ser esta persona, este prisionero que decidía educarse, este prisionero que buscaba conocer, que buscaba aprender. Este mito de la caverna es básicamente el centro del dualismo epistemológico. El dualismo platónico o epistemológico nos dice que el conocimiento se expresa en niveles, específicamente dos niveles. Uno, en forma de conocimiento sensible, ligado a los cinco sentidos y a la experiencia, y el otro sobre conceptos y esencias universales conocidos como ideas. Para darte una idea de cómo es este mito de la caverna de Platón sobre la vida real, si en alguna ocasión has visto un comercial o un video en redes sociales ofertando o haciendo algún tipo de emprendimiento, pudiera ser que te haya ocurrido que tú digas, a mí ya se me había ocurrido esa idea, pero me la robaron o me la ganaron. El mito de la caverna decía que todos tenemos acceso a esta caverna, pero solamente los prisioneros que se centran a aprender, a buscar el conocimiento, son prisioneros libres y son quienes se encargan de hacer estas proyecciones para que se vieran en la pared de la caverna.
Estas proyecciones, entre comillas, son estas ideas que pudiéramos tener en común o que pudiéramos adivinar o anticipar, porque todos tenemos acceso a esta caverna. Te vuelvo a comentar, para este punto no existía el concepto de mente, pero se ligaba cómo funcionaba la mente con el concepto del alma. El dualismo epistemológico o el dualismo platónico nos decía que el alma era de origen divino y esta alma se encontraba como la esencia del hombre. Sin embargo, el cuerpo era un castigo, de modo que este cuerpo es la prisión del alma. Si lo vemos desde esta perspectiva, alma-cuerpo, donde el alma es la mente y el cuerpo es la prisión de la mente, pues nos damos cuenta de que el origen de la psicología es bastante religioso. Por un lado, nos vamos dando cuenta de que estaba algo limitado el origen de la psicología, pero la forma en la que Platón describía el alma en realidad es la forma en cómo funciona el mentalismo, en cómo funciona el origen de las ideas. Pero bueno, esta con Platón pudiéramos decir que es una psicología en pañales y es el punto de partida de la psicología filosófica. Con Aristóteles empezamos a ver pues una idea un poquito más diversificada. Aristóteles era un filósofo que también era bastante estructurado, que era muy ordenado en su forma de analizar o en su forma de filosofar. Lo que hizo Aristóteles, a diferencia de Platón, como con una alegoría, fue sistematizar el estudio del alma. Y aquí el alma, él la identifica como de tres tipos: el alma vegetativa, el alma sensitiva y el alma racional. Para esto, distinguía especies, donde las especies eran vegetales, animales y hombres. Cada uno de los tipos de alma era diferente entre sí, pero en esencia eran exactamente lo mismo. El alma del hombre no era igual al alma de los vegetales, ni igual tampoco al alma de los animales. Cada una de ellas tenía un concepto diferente. Para esto, Aristóteles tenía por acá estudios en biología, siendo Aristóteles el padre de la biología, también dicho sea de paso, pues no era de extrañarse que enrolara este conocimiento al concepto de psicología. Las especies vegetales poseen un alma vegetativa porque el alma y sus funciones están específicamente centradas a la nutrición, al crecimiento y a la reproducción. Por eso había tantos árboles en el mundo, de acuerdo al pensamiento aristotélico. El alma de los animales es un alma sensitiva. ¿Por qué? Porque sus funciones se centran al conocimiento de su entorno de manera sensitiva, pero también al apetito y a su facultad locomotora, a su capacidad de moverse. Pero el hombre no poseía ni esta alma vegetativa ni esta alma sensitiva. El hombre es diferente de los animales y de las plantas. ¿Por qué? Porque el alma del hombre es un alma racional. El alma racional busca el entendimiento de lo que lo rodea, la libre voluntad y también la capacidad de decisión. Con esta sistematización o concepción biológica del alma que hace Aristóteles sobre el concepto de psicología, nos damos cuenta de que para los antiguos griegos, el alma representa la unión indisoluble de las ideas con el cuerpo. Y el último filósofo que estaremos trabajando en esta sesión es René Descartes
o Descartes. René Descartes, en su concepto de psicología, divide los actos humanos en dos grandes clasificaciones. Para René Descartes existían los actos involuntarios y los actos voluntarios. De los actos involuntarios, Descartes decía que estos eran automatismos, es decir, actos reflejos, producto del mecanicismo. Desde la percepción racional de Descartes, los actos involuntarios son reacciones innatas a estímulos externos. Básicamente, todo acto involuntario es una forma de actuar propia de los animales salvajes, pero que se expresan a través del cuerpo. Y el cuerpo propiamente es instintivo, por lo que responde a través del mecanicismo, a través de actos reflejos. René Descartes también distingue los actos voluntarios, donde los actos voluntarios para René Descartes ya son más racionales, ya son más producto de la mente. Un acto voluntario, según Descartes, son fruto de la reflexión y la decisión. Estos, a diferencia de los involuntarios, son específicos y meramente humanos y son dirigidos por la mente. Y lo cierto es que René Descartes no estaba muy alejado de la realidad. ¿Te fijas cómo ya brincamos aquí de alma a mente? Y el concepto que Descartes hacía de mente y cuerpo era que tanto la mente como el cuerpo interactuaban a través de un órgano específico. Este órgano es la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra justo en el centro del cerebro, de la cual comienzan a desprenderse el resto de los lóbulos cerebrales, como el cerebelo, la médula espinal, la hipófisis, el lóbulo temporal, parietal y frontal. A partir del concepto de la hipófisis, es como Descartes comienza a definir, digámoslo de esta manera, los movimientos involuntarios. Y bueno, la glándula pineal existe y tiene funciones de manera específica. En épocas recientes, en pandemia, empezaron a darse estudios muy serios sobre cómo se afectó el ritmo circadiano o el ritmo del sueño en las personas. Y aquí nosotros nos dábamos cuenta que la glándula pineal precisamente es la principal productora de melatonina. A través de este análisis veíamos que la glándula pineal secretaba con la hipófisis este neurotransmisor y empezaba a tener efectos para producir el sueño. ¿De qué sirve? Sirve. Tiene funciones específicos. Y de manera sencilla, pudiéramos decir que la glándula pineal controla los ritmos circadianos relacionados con el sueño, la vigilia y también el efecto reproductivo o gonadal, además de ser protectora y de generar antioxidantes. Para cerrar con nuestra sesión del día de hoy, vamos a definir una pequeña reflexión. A partir de estos conceptos elaborados por René Descartes, pudiéramos decir que existen en este punto de la psicología dos tradiciones. La primera es la tradición mentalista, donde la psicología abandona el concepto de alma para incorporarse al concepto de mente y comienza a estudiar la introspección. De manera que la introspección
es esta observación hacia el interior de uno mismo de todo lo inobservable. Actualmente, esta rama o esta tradición de la psicología ha arrojado algunas técnicas de intervención y mantenimiento como el conocido mindfulness o la libre asociación, que es una técnica que utiliza el psicoanálisis para llevar a cabo sus procedimientos terapéuticos. Y una segunda tradición que ha venido a agarrar fuerzas en los últimos años es la fisiologista. La tradición fisiologista que estudia la psicología consiste en estudiarla a través de la observación de los actos involuntarios. Y a partir de esta surge el denominado conductismo, aunque también empezamos a ver una rama posterior a René Descartes, conocida como la psicología experimental, basada en las funciones fisiológicas, basada en la observación de estos actos involuntarios. Y bueno, la fisiologista en la actualidad es esta rama que se conoce como neurociencias, donde las neurociencias se centran en el conocimiento de las funciones, de las estructuras y de la anatomía del cerebro y cómo el uso de esta anatomía nos puede permitir facilitar el aprendizaje de estudiantes, nos puede permitir también alcanzar y potenciar nuestras capacidades, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y bueno, en este punto es donde nosotros vamos a concluir nuestra grabación del día de hoy y aquí es donde se termina esta primera parte del tema. La siguiente sesión estaríamos continuando, pero estudiando el segundo tema, que hemos dicho es el nacimiento de la psicología, donde vamos a centrarnos al estructuralismo, al funcionalismo y a la gestalt. Por lo pronto, te quiero comentar, es importante que estés tomando apuntes o tomando anotaciones de lo más importante que vamos comentando y visualizando en la pantalla en un cuaderno, porque yo te voy a pedir que me subas una fotografía de estos apuntes en tu cuaderno al momento de que consultes el material que te comparto en las publicaciones de Google Classroom. También te recuerdo que procuro estar muy al pendiente de la plataforma de Google Classroom. No siempre tenemos el tiempo libre o disponible como para hacerlo, por lo cual es bastante común que en cuanto me llega notificación que resolvemos. Entonces, si te surge alguna pregunta o tienes alguna duda, no dudes tampoco en dejarme tu mensaje en la plataforma de Classroom para poderte estar atendiendo a la mayor brevedad posible y de esta manera poder resolver las dudas y buscar un punto en el que podamos estar poniéndonos al corriente. Entonces, no te me confíes, procura tomar apuntes del material compartido o del video y bueno, nosotros nos despedimos, pero no decimos adiós, ya que nos volveremos a ver en la próxima sesión.